Bueno, Pope, ahora vamos a hablar de los hermanos Galeano, perdón, Castaño, Mira, los hermanos Castaño Gil, que eran tres, ¿no? inicialmente, pues sí, ellos son un grupo grande de hermanos y hermanas. Sí, Los hermanos Castaño Gil, pues, campesinos, de acá de un pueblo, más o menos 3 o 4 horas de Medellín, Amalfi. Amalfi. Sí, un pueblo muy montañoso, las montañas son esplendorosamente empinadas. Y Amalfi pues, fue golpeado por la guerrilla. Y el primero que sale del pueblo es Fidel Castaño Gil. Fidel llega a Segovia, otro pueblo minero de Colombia, y allí monta una cantina y un negocio de prostitutas, y allí empieza a incursionar en el narcotráfico. Entonces ya Fidel después ya entra en el narcotráfico, y un hermano de los Castaño, que en este momento se me escapa el nombre, era piloto y traía la cocaína desde Perú, a los laboratorios de Fidel. Sí. En un vuelo de base de pasta desde el Perú se accidenta el avión y queda perdido en la selva. Sí. Y Fidel es un gran traficante de drogas, nunca tuvo un problema con la cocaína, nunca tuvo un indictment tampoco porque nunca le capturaron un cargamento, y aliado de Pablo Escobar Gaviria desde los años 70. Fidel compró una gran mansión aquí en el barrio El Poblado, en la parte baja del barrio El Poblado, sobre la avenida El Poblado, que se llama Montecassino. Era una mansión esplendorosa para la época, porque son 30.000 metros cuadrados en pleno barrio El Poblado, y la casa muy bella. Y Fidel se la compra a William Halaby, Sí. que era un destilero de la época muy rico, y Fidel monta su centro de operaciones ahí. Y ahí es ahí donde se hicieron aliados con Pablo. Sí, ahí ya hay una alianza con el patrón, porque Fidel, entonces ya Fidel, ya entra Carlos Castaño, que también se viene del pueblo y se viene a vivir a Medellín, y vive en Montecassino. Sí. Y ya ellos ya tenían una guerra con la guerrilla de las FARC. ¿Por qué tenían una guerra? Resulta que las FARC secuestran a don Antonio, el papá de los hermanos Castaño. Las FARC lo secuestran y piden como $1 millón, el último negocian en $100.000. Los hermanos Castaño pagan por su padre, y las FARC lo matan. Lo que lo mató igual. Sí, lo mataron, después de tener el dinero. Entonces allí se arma una gran guerra de los hermanos Castaño en contra de las FARC. Empiezan a matar muchísima gente en Segovia, por todos los lados empiezan a matar gente. Carlos y Fidel llegan hasta el que cuidó al papá, el que lo secuestró, matan a todo el mundo. Y allí ya ellos crean una mente ya de ultraderecha. Y Fidel envía a Carlos Castaño a Israel para entrenar la mente de Carlos en unos kibutz, unas cosas que llaman unos kibutz en Israel, que son centros de entrenamiento de ultraderecha. Que son muy buenos. Son muy buenos, sí, los israelitas entrenan gente para el mundo en ultraderecha. Ellos expanden esta política. Y Carlos se convierte en un militar muy fuerte. Carlos Castaño, que Fidel pues no tenía esa capacidad. Fidel era inteligente, sabía manejar el dinero, y Fidel poco a poco empieza a comprar las mayores tierras del Sinú, las mejores tierras de Colombia ganaderas. Se vuelve un gran terrateniente y un ganadero muy grande. Sí. E incursiona también en el mundo del arte, porque Fidel era un hombre tosco, pero era bien hablado, bien puesto, hacía muchísimo deporte, trotaba 20 kilómetros casi diario cuando podía, y se alimentaba muy bien, y sabía muchísimo de arte, y se movía muy bien. Fidel, por ejemplo, usted lo veía en la calle, usted lo veía con un blue jean, una camiseta esas de propaganda, pintuco, sí, propaganda, y se movía en un camión de conductor o al lado del conductor. No lo detectaba nadie, se sabía mover muy bien. Y ahí y él se iba a Urabá, y de ahí atravesaba la selva en moto, en carro, en lancha, lo que pudiera, y en mula, hasta que llegaba a Panamá. En Panamá se tomó el avión. Y en Panamá ya tenía un pasaporte con otro nombre, ya llegaba a París. Allí tenía un lujoso apartamento, un penthouse y una limusina. Y salía a codiarse con los mejores curadores de arte de París, claro, y pintores. Para traerlo todo. Y compraban obras de arte esplendorosas para el patrón, sí, para ellos. Y Montecassino, allí están colgadas las obras más hermosas del mundo entero, en Montecassino, en los muros. Montecassino era esplendoroso. Entonces esa es la dualidad de Fidel, que era un asesino y era un gran curador de arte. Sabía muchísimo de arte, y sabía de vinos, y sabía hablar, y sabía política internacional.
Era un hombre demasiadamente inteligente, pero no tenía las agallas de Carlos. Él era más... Carlos era un militar, más militar, sanguinario. militar. Y él recibió también entrenamiento acá del Charly Solano, que es la inteligencia militar. A nosotros nos gustaba andar con Carlos, porque Carlos tenía un carnet del ejército que decía que era teniente. Ah, Y lo paraban y radiaban el carnet y salía. Uf, claro, íbamos mi teniente y tal, y lleváramos las armas que lleváramos. Y Carlos era muy hábil, sabía manejar muy bien. Entonces el patrón, pero Fidel no le ayudaba a Carlos. Entonces Carlos le pide un día trabajo al patrón y el patrón le da trabajo como sicario. Pero el patrón lo detecta de uno que es demasiado rápido, entonces lo coloca a manejar el grupo del ejército que estaba aliado al patrón, la policía que estaba aliado al patrón. Él da un grupo de detectives acá y policía secreta, la manejaban para el patrón. Entonces Carlos empieza a manejar todas esas conexiones y todos los días Carlos va adquiriendo más poder, porque eso es la riqueza del cartel de Medellín, las conexiones dentro del gobierno. Carlos toma muchísimo poder, pero siempre fue muy respetuoso con el patrón. Sí señor, no señor, porque Carlos era un militar. Carlos va tomando muchísimo poder y Fidel está ahí. Fidel era aliado al cartel de Medellín 100% y dentro de Montecassino se manejó el MAS, se manejó el cartel de Medellín, muchísimas cosas. Cuando muere en la casa de la catedral Fernando Galeano y Kiko Moncada, ahí es el punto de quiebre donde los Castaños ya rompen con el patrón y con nosotros, se convierten en nuestros enemigos y se alían con el cartel de Cali, porque